platico que he estado teniendo, aquí en el despacho he estado teniendo varias llamadas o consultas de parte de los administradores de las empresas que asesoramos, y esto es en base al tema de la nómina. Como sabemos, la nómina pues es una de las deducciones o gastos que mayor impacto tienen dentro de la empresa. Y si bien es cierto que pues siempre se recomienda que esta nómina esté determinada de manera adecuada para la empresa, pues entiendo que en los últimos días, derivado de esto, del aumento de los días de vacaciones que han tenido, que se reformó en la Ley Federal del Trabajo, pues ha creado cierta atención hacia sobre todo los administradores, que pues muchas veces desconocen realmente de estos temas, ¿no? Entonces, sobre todo para las empresas pequeñas y tal vez algunas medianas, en las que realmente no se tiene un departamento interno de nómina o un departamento de recursos humanos, sino que el mismo administrador es quien hace las funciones de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, repito, en nuestro caso, pues hemos estado recibiendo varias llamadas para cuestionarnos o preguntarnos acerca de este tema, y pues, por supuesto hemos tenido que ir a asesorar a las empresas como tal. El tema base aquí es 100% seguro social, las cuotas que se pagan al IMSS, con cuotas obrero-patronales. Entonces, en este caso yo quiero enfocarme en lo que es el salario base de cotización y pues platicarles un poquito acerca de esta situación, ¿no? Como les comentaba en el inicio, pues cualquier nómina de cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier actividad, debería de tener una planeación previa. Sin embargo, pues vemos que en la práctica esto no siempre o se cumple. Creo que a todos nos ha tocado recibir empresas que ya están en funcionamiento, y precisamente uno de los análisis que se hace es de la parte de la nómina. Y pues normalmente encontramos ciertos errores que consideramos que hay que corregir, ¿no? Y esto va desde la determinación de los salarios. Por ejemplo, lo más común que encontramos es que el salario se determina de manera incorrecta, en el sentido en que he visto que los administradores lo que hacen es que lo que cobra el trabajador lo dividen entre 7 o entre 15, hablamos del salario neto, y eso es su salario diario. Y dejan de fuera o no consideran la parte del impuesto sobre la renta que se les debe de retener, y la parte la pequeña parte de las cuotas obreros, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen sus reportes, hacen sus estimaciones, hacen sus proyecciones, pues no están calculando esa parte, están dejando de lado esto. Y pues por supuesto eso a la larga tiene un gran impacto, ¿no? Entonces, esos son unos de los errores que hemos visto que más se cometen. Repito, entendemos que cuando las empresas son pequeñas, pues los administradores tienen que cumplir con esta función, ¿no? Y pues muchas veces ellos no tienen la formación en este tipo de áreas. Ahí es donde entramos nosotros y tenemos que asesorarlos para que estas prácticas se lleven de manera correcta, ¿no? Otros de los errores que hemos visto, pues, es la parte laboral. Es decir, no existen contratos laborales, no existen reglamentos interiores de trabajo y este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de base documental que sabemos que es necesaria, pues así lo determina la ley, y por supuesto para un mayor control de la nómina, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pareciera que no, pero se siguen viendo, se siguen cometiendo dentro de algunas empresas. Repito, empresas pequeñas, medianas, algunas medianas lo hemos visto también, pero muchas veces por la falta de conocimiento, ¿no? Pero bueno, esa prácticamente es la situación que se está presentando ahorita, y derivado de eso, pues quiero comentarles lo siguiente. Lo primero que le platicamos siempre a los empresarios, los administradores, cuando tenemos que dar este tipo de pláticas o asesorías, pues es dividir, es esta lámina, ¿no? Que pareciera muy sencilla, pero que cuesta mucho trabajo a veces que el empresario, sobre todo, asimile el costo de esa estructura que básicamente es general, ¿no?
y hablaríamos de que una nómina, para que tenga una correcta planeación, pues tiene 3 pilares fundamentales. El primero sería la parte laboral, el segundo sería la parte fiscal y terminaríamos con la parte administrativa. Es importante comentar que todo esto va relacionado uno con otro, ¿no? Sería muy difícil tener una de estas 3 pilares sin tener el soporte de otro, ¿no? Repito, desafortunadamente a veces es muy difícil que el empresario entienda la importancia de esta estructura que debe llevar cualquier nómina, por muy pequeño que sea. Es cierto que a veces las empresas inician muy pequeñitas y cuentan solamente con 1 o 2 trabajadores, pero eso no implica que esto se deba dejar de lado, al contrario, ¿no? Yo siempre les he comentado que desde ahí se debe de iniciar de una manera correcta para que cuando la empresa vaya creciendo se eviten este tipo de situaciones, porque, repito, hay empresas que crecieron, ¿no? Empezaron de cero, sin trabajadores, y fueron creciendo, fueron contratando empleados, y se dejó de lado esta parte porque en realidad nunca se hizo, ¿no? Nunca se tuvo la asesoría, nunca se tuvo el conocimiento, y cuando se pretende hacer ya esta estructura o esta planeación, pues los costos se elevan bastante porque, repito, es parte de lo que se tiene que cumplir y que nunca se hizo, ¿no? Entonces, si se va haciendo de manera gradual, es decir, si vamos elaborando un contrato cada vez que un trabajador ingrese, pues evidentemente esto se va fraccionando, ¿no? Los costos se van fraccionando. Entonces, la primera lámina que siempre les mostramos es esta, ¿no? Finalmente tu nómina de una parte laboral, una parte fiscal y una parte administrativa. Hasta aquí todo va bien, hasta que empezamos a comentarle con los costos que esto lleva. Y vámonos, repito, de manera general. Primero, ¿qué sería la parte laboral de una nómina? La parte laboral, de manera general, repito, pues primero iniciamos con un contrato individual de trabajo. Recordemos que este es el documento donde regula esa relación que tenemos entre patrón y trabajador. Las condiciones que que se van a prestar para esta relación, pues se deben de plasmar ahí, cuándo se inicia la relación, cuánto es el salario que el trabajador va a percibir, cuáles son algunas de las obligaciones de los trabajadores y, por supuesto, esto es o da inicio a la relación laboral. Recordemos que incluso la falta de un contrato por escrito, pues no implica que no se reconozca esa relación. La ley nos dice que le da total validez a los contratos de manera, que se hayan tratado de manera verbal. Es decir, no es necesario que se cuente con este contrato. En pláticas anteriores les había comentado que a veces, ¿no? Hemos encontrado eh, situaciones en las que nos comentan que no se hicieron los contratos porque se quiere evitar cualquier conflicto con el trabajador, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Si no existe un contrato de manera impresa, pues se tomará un contrato verbal y el trabajador dirá lo que quiera en su momento, ¿no? En algún momento que nos toque ir a algún tipo de situación, defender algún tipo de situación con un conflicto con el trabajador, pues no se tendría una base como tal escrita, sino se tendría que tomar lo que el trabajador dice que fue la contratación, ¿no? Y eso es totalmente válido. Entonces, es un documento pues bastante importante que desafortunadamente se sigue viendo que las empresas en algunas ocasiones lo están dejando de lado y no le están dando la importancia que esto requiere. Recordemos que estos contratos, pues una vez que se elaboran, se tienen que revisar, se recomienda que sea de manera anual y en su caso hacer las adendas que sean correspondientes, las modificaciones. Normalmente cada año se hace un aumento salarial y pues es muy probable que el trabajador ni siquiera ya ocupe el puesto que tiene cuando inició, ¿no? Normalmente van escalando o van cambiando de actividades, entonces son cuestiones que siempre quedan como de lado. Los administradores, no todos, pero la mayoría o algunos, pues se inclinan más hacia la parte financiera, hacia la parte del pago de impuestos, del pago de la cuota del seguro social, del pago de la nómina, del salario, y siempre están más pendientes de eso, ¿no? Siempre están ahí con nosotros en el caso de los asesores externos, siempre están ahí preguntando, cuestionando, buscando asesoría,
en materia de los pagos, pero sí como que dejan de lado esta parte documental, esta parte laboral, que pues también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo quienes contamos con ayuda de algún abogado laboralista interno o de manera externa, pues que prestemos ese servicio completo en el que se le tenga que indicar a los administradores o a los empresarios, dueños de las empresas, que esto es un todo, ¿no? Que la nómina se compone de estas tres partes y que si bien es cierto que yo como contador seguramente voy a ver la parte fiscal, pues también tenemos el servicio para ofrecerle de la parte laboral, que sería lo primero y lo donde debemos iniciar, y no hacerlo al revés, porque pues normalmente se inicia con la parte de la nómina, lo que va a ganar, y de ahí se va para atrás, ¿no? Entonces, también creo que ahí es parte de nuestras funciones, ¿no? Hacerles ver esa situación. Entonces, pues otro de los documentos base que forman parte de esta estructura, hablando de la parte laboral, es el reglamento interior de trabajo. Si el contrato individual a veces no se tiene de manera correcta o incluso ni siquiera se elaboró, pues imagínense ya si hablamos de un reglamento interior de trabajo, lo cual considero que es un error gravísimo. Y esto tiene un costo o un impacto directamente cuando exista un conflicto con el trabajador y se tiene que hacer o se tiene que llegar a un acuerdo con él. Lo he visto infinidad de veces, o sea, la queja más recurrente de los administradores o de las personas encargadas de recursos humanos, pues es las faltas cometidas por los trabajadores. Repito, si esta persona que ocupa este puesto no tiene un conocimiento, no está asesorada de manera adecuada, que créanme, esta parte a veces, y depende mucho del tamaño de la empresa, pues considero que se comete el error de dejarle toda esta carga al contador, porque hay contadores internos que también ven parte de recursos humanos. Y hablo sobre todo de las empresas pequeñas, ¿no? Pero yo siempre les he recomendado, ¿no? Si tu empresa no tiene la capacidad económica, financiera, consideras que la estructura no es la adecuada para contratar a una personal interno que se encargue de la parte de recursos humanos, pues busca la asesoría, ¿no? Busca un despacho externo que te cobre por consultas, ¿no? Y que cada vez que tengas alguna incidencia con algún trabajador, pues te puede asesorar y lo puedes hacer de manera correcta. Y esta va a ser la diferencia entre que puedas terminar una relación laboral sin mayores impacto para tu empresa a que tengas que pagar una indemnización que muchas veces tiene un costo bastante alto. Y como ya les había comentado precisamente en pláticas anteriores, el patrón, el administrador o el encargado de la nómina, pues siempre nos dice, oye, es que el trabajador se portó mal, cualquiera reglamento que no haya cumplido, se portó mal y ahora yo tengo que pagarle una indemnización cuando el que tuvo la culpa fue él. Desafortunadamente, pues esto es lo que podamos comprobar, ¿no? Si no contamos con este reglamento interno, que sabemos que es donde se plasman las reglas del juego, es decir, que es lo que el trabajador de alguna manera no puede o no tiene permitido hacer dentro de las instalaciones, dentro del horario de trabajo, pues sería muy difícil de una manera comprobar que el trabajador incurrió en ciertas faltas, porque esa es otra. El reglamento interno es la base y las reglas, pero pues, como ya vimos también en charlas anteriores, todo tiene un procedimiento y lo más común es que el trabajador tenga y cumpla con la parte de las faltas, no que tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Entonces, me ha tocado ver que en algunas ocasiones ni siquiera se tiene un control de asistencias o de salidas en las empresas y cuando ocurre ese tipo de situaciones, pues es muy difícil comprobar que el trabajador realmente incurrió en esa falta. Y entonces, ¿cómo compruebas? Al final tendrías que llegar a un acuerdo con el trabajador y al despedirlo, si bien es cierto que muchas veces no se paga el total de la indemnización, pero pues sí tiene un costo, ¿no? Por lo menos la mayoría de las veces se va a la parte de la mitad, ¿no? Entonces, son cuestiones que, repito, normalmente no checamos nosotros como contadores, nosotros nos enfocamos más al cálculo de la nómina,
pero que, repito, quienes